Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy, en lo que se refiere a historia del Perú, vamos a desarrollar acerca del origen, auge y destrucción del Tahuantinsuyo, en el cual pues todo conocemos como los incas, ¿no? Que fueron sin duda pues la máxima síntesis cultural del mundo andino. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué, profesor, se le conoce acá a la cultura inca o el Tahuantinsuyo como la síntesis cultural del mundo andino? Porque ellos van a asimilar los distintos aportes de culturas de pueblos que se asentaron en nuestras tierras miles de años antes de la llegada de los incas, ¿de acuerdo? Entonces eso también es importantísimo siempre tomar, tomarlo en cuenta. Y con el paso del tiempo, pues llegaron a formar el imperio más extenso de la América precolombina. Esto es un fundamental, ¿de acuerdo? Tomar siempre en cuenta. Entonces, veamos aquí un poco sobre su evolución histórica. Claro, muchos dirán, profesor, ¿y por qué no empezamos primero con la ubicación geográfica del Tahuantinsuyo? Claro, me parece una buena idea primero estudiar un poco sobre la ubicación geográfica. Bueno, los incas, históricamente sabemos que ellos provienen del altiplano, de una ciudad llamada Taipicala, en la cual pues con el paso del tiempo van a empezar a acercarse y empezar pues bueno, van a provenir, repito, ¿no? De Taipicala y van a sentarse aquí, lo que hoy llamamos el Cusco. Pero antes no se llamaba Cusco, se llamaba el Valle de Acamama. Entonces los incas son los que van a colocar pues el término o la palabra Cusco o Cosco, ¿de acuerdo? Ahora bien, el Tahuantinsuyo fue pues el territorio pues donde los incas van a ejercer su poder, ¿no? Su soberanía, en el cual pues cuando ellos logran asentarse en estas tierras, van a luchar con las poblaciones locales, ¿de acuerdo? Pero en su etapa imperial, ustedes pueden ver el mapa, llega pues a abarcar seis países actualmente, ¿no? Recuerden, pues acá vamos a hablar pues Colombia, llegaron hasta Colombia, Ecuador por el norte, por el, por el sur, llegamos, pues vamos a ver pues que abarcaron los países de Chile, parte de la Argentina y Bolivia, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahí más o menos vemos pues que el Tahuantinsuyo pues fue un imperio inmenso, ¿no? Más o menos ¿cuánto estamos hablando, profesor? Bueno, estamos hablando pues aproximadamente de 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Y ahí justamente estamos viendo, ¿no? ¿Y por qué se llama Tahuantinsuyo, profesor? Ah, se llama porque este vasto territorio se dividió pues en 4 regiones, ¿de acuerdo? La cual pues se llamó Suyos o Suyos. Tawa es 4, ¿no? 4 regiones unidas entre sí. ¿Qué regiones estamos hablando, profesor? Estamos hablando pues del Chinchaysuyo, que es la más poblada, ¿de acuerdo? Esta es la Chinchaysuyo, parte norte. Tenemos el Collasuyo, que es la de mayor extensión territorial. Tenemos el Antisuyo, que es la parte de la ceja de selva. Y tenemos, pues, en este caso, el Contisuyo, ¿no? Que es la parte sur de la costa del actual Perú. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, más o menos ya estamos viendo un poco sobre su ubicación geográfica, las regiones, etcétera. Vamos entonces a hablar un poco sobre la evolución histórica, ¿no? Tiene 3 etapas, ¿no? Llamada el periodo curacal, el periodo de la Confederación Cusqueña y el periodo imperial. Profesor, ¿por qué se le llamó periodo curacal? Porque en este tiempo los incas que se habían asentado en el Cusco habían implementado lo que se conoce como un curacazgo. Profesor, ¿y qué es un curacazgo? Es una comarca, un pueblo, ¿no? Que está bajo el liderazgo de un jefe local, a la cual se le va a llamar curaca. ¿De acuerdo? Curaca. Muy bien. Y esto, a ver, más o menos, explíqueme un poco, profesor, sobre su proceso histórico, ¿no? Los orígenes de la civilización inca. Bueno, vamos a hacerlo, no te preocupes. Bueno, los incas fueron una etnia de habla puquina, para empezar. O sea, la élite inca no hablaba el quechua, el runacime, sino hablaba, pues, la lengua puquina. Ellos eran originarios de la ciudad de Taipicala, en lo que hoy es Bolivia. Acá está.
en lo que fue la cultura tiahuanaco. Ellos huyen pues de ese lugar ante la invasión de los aymaras y se establecen en un primer momento aquí, en esta parte, lo que hoy conocemos como el lago Titicaca. Pero antes, jóvenes, se llamaba Puquinacocha, el lago de los Puquina. Y posteriormente se van a asentar aquí, en el valle de Acamama, alrededor después del siglo XII aproximadamente. Y esto se va a dar pues entre el año de 1200 y 1290 aproximadamente. Y van a ocurrir una serie de acontecimientos interesantes que vamos hoy día a desarrollar. Por ejemplo, acá llegan los primeros incas, obviamente, bajo el dominio de los Urin. Profesor, ¿y quiénes son los Urin? Bueno, bajo la cosmovisión andina, los Urin pues son un grupo que se va a encargar de la administración religiosa, se va a encargar del culto solar. Lo que ocurre es que en esta ciudad de Taipicala habían dos facciones muy importantes que cada uno cumplía una función determinada. Los Hanan Taipicala se encargaban de la administración del Estado y también formaban los ejércitos, mientras que los Urin Taipicala, ellos básicamente se encargaban del culto solar, del aspecto religioso. Cuando sufren estas invasiones, los Hanan Taipicala prácticamente son exterminados. Solamente la facción Urin con su líder Apotambo huyen hacia Puquinacocha. Solamente unos cuantos Hanan los van a seguir. Por lo tanto, Apotambo pues era el líder tanto de los Hanan como de los Urin, ante la muerte pues del líder Hanan, ante la invasión de los Aymaras. Y luego pues ellos se van a sentar acá, en el Cusco. Va a ser pues en este caso el hijo de Apotambo, Manco Cápac o Ayar Manco, que va a asumir luego el poder y van a tomar la posesión del Cusco. Luchan pues con una serie de pueblos autóctonos, los Lares, los Pocres, y de esa manera los incas van a asentarse en ese lugar. Con el paso del tiempo, pues los pueblos locales no van a tener otra opción que formar alianzas con los incas, ¿no? Es decir, una convivencia con ellos. ¿Quiénes son los más importantes jefes locales de este periodo? Manco Cápac, Sinchirroca y Yoque Yupanqui. Profesor, ¿y por qué no lo llama incas? Porque en ese tiempo todavía estos jefes locales eran curacas, eran sinchis, es decir, jefes guerreros. Todavía no tenían la denominación de inca, que significa pues gran señor. Eran tiempos donde recién pues estos recién llegados van a empezar a sentarse poco a poco hasta establecerse en esta zona. Esto es muy parecido a lo que le ocurrió pues a los primeros griegos. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado de los griegos, o la antesemana pasada, perdón, donde van a invadir pues la zona de la península de los Balcanes, ¿no? Que provienen pues de la parte sur del extremo de Asia, perdón, el Cáucaso principalmente, y van a establecerse pues en esta zona y van a formar pues su propia identidad cultural, ¿no? Algo similar va a ocurrir aquí. Con el paso del tiempo, profesor, ¿qué va a ocurrir? Bueno, con el paso del tiempo, pues los incas ya van a empezar pues a asimilar mejor, ¿no? La situación. Ya eran tiempos de que cada facción debería cumplir su función como corresponde. Sí, los Hanan debería pues ya dedicarse pues a la parte administrativa y el control del Estado, mientras que los Urin pues deberían solamente encargarse de funciones religiosas. Pero obviamente esto no está ocurriendo. Entonces van a haber pues una especie de lucha al interior por el cual pues se buscaba pues el ascenso de los Hanan. Y esto va a ocurrir cuando recién Inca Roca toma el poder, jóvenes. Y muchos dirán, profesor, más o menos, ¿cómo es eso? Porque yo tengo entendido que Maita Cápac y Cápac Yupanqui son Urin, son del linaje de Manco Cápac, de Sinchirroca y Yoque Yupanqui. Claro, es cierto, pero Inca Roca no va a pertenecer a esa facción, va a pertenecer obviamente a la facción Hanan. ¿Cómo es eso, profesor? Si yo, hasta donde tengo entendido, Inca Roca es hijo de Cápac Yupanqui.
Entonces, por lo tanto, pues debería ser Uri. Claro, esa es una concepción pues que tenemos nosotros porque estamos bajo un pensamiento occidental. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el apellido que tú llevas primero? ¿El paterno o el materno? Pues Paterno. paterno, ¿sí o no? Claro, es algo que hemos acogido del mundo occidental, pero en el mundo andino, si bien es cierto, pues no habían apellidos, porque los nombres que se designaba en esos tiempos era básicamente por la virtud o cualidades que tenían las personas, pero obviamente siempre por la parte del parentesco va siempre a ir, va a predominar por el lado de la madre. Capac Yupanqui tenía pues varias esposas. Muchas de ellas pues eran también de su propia facción, ¿no? Urin, pero también tenían esposas que era de Hanan. Y cuando nace en este caso pues Inca Roca, obviamente por el lado de quién va, de qué facción, de los Hanan. ¿Por qué? Por el lado materno. Esa situación va a ser aprovechada por los Hanan, por el ejército, porque ahora tienen un representante y van a hacer todo lo posible para que Inca Roca llegue al poder y permite el ascenso de los Hanan como, como los nuevos administradores del Estado Inca. Para ello, Capac Yupanqui es envenenado y tras su envenenamiento, Inca Roca llega al poder gracias al apoyo del ejército. Profesor, ¿estamos hablando acá de un tipo de golpe de Estado? Claro, un tipo de golpe de Estado que se dieron en ese tiempo. Con el paso del tiempo, ¿no? Con los años, por así decirlo, y Yaguarhuaca, Huiracocha van a ser justamente de esa facción, de ese linaje. Van a ir formando pues sus propias panacas, profe, ¿qué es una panaca? Su propia familia. Una familia que va a estar obviamente bajo el lado de los Hanan. De esta manera, pues, los Urim van a ser desplazados del poder y solamente se van a dedicar a la parte administrativa. Pero luego ocurre un hecho interesante, jóvenes. Ya en tiempos de Huiracocha se da una guerra inminente con los chancas. Eran tiempos donde las naciones estaban aliando para empezar a través de las guerras, tener recursos como agua, tierras, por ejemplo, ya que en esa época pues, había muchos problemas, sobre todo por los cambios climáticos. Entonces había escasez, habían problemas para poder aprovechar los recursos, que ya no eran abundantes. Por lo tanto, los pueblos van a pelear por esos recursos. Huiracocha, pues una persona que no va a tener una visión clara de la situación, pues decide pues huir junto con su hijo Inca Urco, en este caso el heredero, pues, para poder suceder a su padre. Ya en ese tiempo, jóvenes, ya existía la designación de Inca, porque justamente Inca Roca va a ser el primero en autodenominarse Inca, fue el primero en ceñirse la borla imperial. Bueno, en este caso una borla, ¿no? Que lo representaba como Inca, ya que en ese tiempo todavía no era un imperio, ¿no? Aunque obviamente hay algunos historiadores como María Rostorowski, por ejemplo, que consideran pues que los incas no fue un imperio, sino una especie de confederación, ¿no? O de grupos que apoyaban a las etnias incas, ¿no? Pero bueno, hay una controversia en ese aspecto. Lo cierto es que Huiracocha decide no enfrentar los chancas. Ante esa situación, uno de los hijos de Huiracocha, Cusi Yupanqui, pide apoyo de la población y se enfrenta a los chancas y logra vencer. Y a partir de ahí hace todo un cambio, una serie de reformas políticas, sociales y económicas. E incluso su nombre va a cambiarse, ya no se va a llamar Cusi Yupanqui, se va a hacer llamar Pachacuti, o como quieras llamarlo, Pachacútec. Ahí está. Y se inician pues grandes campañas militares donde se expande el Tahuantinsuyo. Pero sin duda pues su hijo Tupac Yupanqui es el que va a expandir el imperio de Pachacútec, llegando inclusive a conquistar toda la zona del Collasuyo y el Chinchaysuyo.
Hay que recordar pues que Tupac Yupanqui es el que domina al reino Chimú, va a controlar al reino Chincha, va a ocupar territorios de la cultura chachapoyas, en fin. Y Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui y nieto de Pachacuti, va a alcanzar la máxima expansión territorial, llegando obviamente no solamente a controlar los territorios de su padre, Tupac Yupanqui, sino que va a iniciar una campaña militar hacia el norte, en la cual pues va a llegar hasta Colombia. Es más, él va a establecer una capital muy importante, Tumipampa, que para muchos es la ciudad más importante después del Cusco. Lamentablemente, bueno, nuestro amigo Cápac Yupanqui, perdón, Huayna Cápac, muere por una extraña enfermedad, aparentemente por la viruela, una enfermedad pues traída por los españoles, ¿de acuerdo? Claro. Tras la muerte de Huayna Cápac, pues empieza toda una convulsión al interior del Estado Inca. Habría pues que buscar al nuevo sucesor. Esto es algo muy interesante, jóvenes, pero muy poco se trata de este tema. Cuando el Inca, o para ser Inca, a diferencia del mundo europeo, donde mayormente pues era el primogénito, el elegido, aquí mayormente era Inca el más capaz, ¿no? Todos los hijos del Inca, todos tenían las mismas prioridades, perdón, tenían las mismas oportunidades, pero solamente era elegido pues el más capaz. Pero, en política a veces no siempre eso ocurre. Hay momentos donde las intrigas, hay momentos donde los intereses personales, las alianzas, también juegan un papel determinante para poder ascender al poder. Y aquí quienes van a tomar esta iniciativa justamente son las madres, que van a hacer todo lo posible para que sus hijos lleguen al poder. Es decir, la inestabilidad política en tiempos de los incas era muy natural. Por eso es que la mamá de Huáscar, tras la muerte pues de Huayna Cápac, va corriendo pues hacia el Cusco y con el apoyo pues de la nobleza cusqueña, trata pues de que su hijo Huáscar sea el que ascienda al poder. Y así va a ser. Forman una especie de pacto. Mientras que Atahualpa, que ya era un gobernador importante en el norte, va a ser seducido por los grupos de poder de los líderes regionales para que reclame como inca, como soberano, porque él también tenía los derechos. Pero acá el asunto principal, jóvenes, en esta guerra civil entre Atahualpa y Huáscar va a ser principalmente porque mientras que Huáscar quería hacer unas reformas importantes, Atahualpa quería mantener el status quo, quería mantener el sistema. ¿Qué reformas quería hacer Huáscar, profesor? Se había dado cuenta de que la nobleza cusqueña estaba adquiriendo cada vez mayor poder. Empezó a concentrar mayores tierras. Y lo que Huáscar quería es que estas tierras nuevamente sean para el Estado y no para la nobleza cusqueña. Y eso obviamente no iba a ser permitido porque claramente pues perjudicaba los intereses de la nobleza cusqueña, de las panacas. En cambio, Atahualpa venía pues con un mensaje de mantener el sistema. Y empieza pues la lucha, una lucha tremenda. Profesor, pero acá usted habla de Hanan contra Hurin. Yo sé que Atahualpa y Huáscar son Hanan, entonces ¿por qué usted habla de Hanan y Hurin? Ah, lo que pasa es que Huáscar, en su afán pues de afianzarse en el poder, de evitar pues un supuesto golpe de Estado, no solamente pues ataca o perjudica a la nobleza cusqueña con estas reformas que quería realizar, sino que también políticamente comete una serie de errores tremendos, ¿no? Como por ejemplo acabar con algunos miembros de la nobleza ante la sospecha de que ellos intentan pues en, atentar contra su poder. Por eso es que va a recibir pues el rechazo de la nobleza cusqueña Hanan,
sobre todo tanto por querer hacer estas reformas que les mencioné, sino por atentar pues contra un sector de la nobleza ante el temor pues de pretender ocupar su puesto. Y Huáscar no le queda otra alternativa que depender del Uri, Cusco, de esta nobleza enfatizada o que se va a dedicar pues al culto religioso. Porque Huáscar era consciente de que la única manera para para que sea todavía inca era pues tener el respaldo de un sector importante de la élite cusqueña, y en este caso eran los Uri, ya que los Hanan pues le habían quitado la espalda, le habían dejado de apoyar. He ahí pues esa guerra que justamente mencioné, ¿no? Y otro problema que también va a sufrir el Estado Inca es que muchas naciones que estaban descontentas con el Imperio Inca van a pues a tratar de buscar liberarse. Y en ese trance llegan los españoles, donde aprovechan toda esta situación que estaba ocurriendo. Una guerra interna, pueblos que quieren liberarse del sometimiento inca, las epidemias que se habían desatado en todo el mundo andino, traídas por los españoles. Entonces fue una situación propicia para los españoles y por el cual pues el imperio del Tahuantinsuyo cae. ¿De acuerdo? Cae. Que ahora justamente vamos a ver ahí las contradicciones internas o cuáles fueron las razones por las cuales el imperio inca cae, ¿no? Pero ahí ya te he dado un adelanto, ¿no? Podemos hablar también de una etapa final, ¿no? La parte de la decadencia. Porque hay que recordar que si bien es cierto, cuando Atahualpa es atrapado por los españoles y luego ejecutado, la resistencia aún todavía se va a mantener por 40 años. Porque hay que recordar pues que recién en 1572 es cuando ejecutan al último inca, a Túpac Amaru I, por orden del virrey Toledo. O sea, 40 años después de la ejecución de Atahualpa hubo una resistencia para intentar, pues, doblegar a los españoles y expulsarlos de estas tierras. Pero al final no se dio porque los españoles siempre recibieron el apoyo de los pueblos locales y no se pudo, obviamente, expulsarlos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver rápidamente algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, vamos a hablar acá sobre la organización económica, por ejemplo, que es fundamental, nos pueden preguntar, ¿ah? A ver, ¿qué nos pueden preguntar, profesor, con respecto a la organización política, perdón, a la organización económica? Bueno, nos van a preguntar, jóvenes, acerca de los principios económicos. Eso es fundamental, ¿ah? La estructura económica del mundo andino, en especial del Tahuantinsuyo, se basó en los principios económicos. ¿Y cuáles son esos principios económicos, profesor? La reciprocidad y la redistribución. Profesor, ¿qué es la reciprocidad? Los principios de reciprocidad es la ayuda mutua entre los miembros del AYU. Y la redistribución a ese reparto entre los miembros del AYU del excedente recaudado por el Estado Inca, en la cual les está retribuyendo por su fuerza de trabajo. Importante. Profesor. ¿Y cuál va a ser la actividad más importante del Tahuantinsuyo? La agricultura, jóvenes. Fue la principal actividad económica. Construyeron andenes en las laderas de los cerros para poder expandir la frontera agrícola y así pues facilitar el riego de los cultivos. Van a diversificar pues sus cultivos produciendo pues diferentes productos en los diversos pisos ecológicos. Y va a haber acá una distribución de las tierras. Las tierras del Estado, en este caso de las Panacas o del Inca, que beneficiaba pues justamente a estas grandes familias, a la nobleza cusqueña en especial. Están pues las tierras llamadas las tierras del sol, destinada pues al sustento del culto solar, es decir, a los Uri. Y luego tenemos a las tierras del pueblo o del Ayllu, ¿no? Que va a ser dividida pues en topos, que es una forma de medir la entrega de tierras por parte del Estado a la población.
Profesor, ¿y todos estos productos dónde van a ser almacenados? Ah, bueno, dependiendo pues su usabilidad y a quién se va a distribuir, pueden almacenarse pues en colcas, pueden almacenarse en pirguas o también en los tambos. Ah, ¿y las colcas qué son, profesor? Son grandes almacenes estatales. ¿Y ahí qué se guardaba? Mayormente pues herramientas, armas, que solamente el Estado Inca por intermedio del soberano podían obviamente repartirse a la población. Y las pirguas son almacenes del Ayu, que con el apoyo del curaca los reparte cuando sean necesarios. Mayormente lo utilizaban esto cuando hay escasez, cuando hay sequías o inundaciones, entonces la gente se provee de ello para alimentarse. Y los tambos son almacenes de albergue, ¿no? Que mayormente pues están ubicados durante todo el camino para abastecer pues a los chasquis o a los ejércitos en su incursión o campañas militares. Por ejemplo, ahí podías pernoctar un rato, alimentarte y luego continúas con tu viaje. Pero ojo, estos tambos solamente podían ser utilizados para diversos, para un determinado grupo de personas, ¿no? Como mencionemos, ¿no? Por los chasquis, por los ejércitos, pero no para la población en común, ¿de acuerdo? Estos eran básicamente necesarios como parte pues de la, de la actividad del Estado. En todo el Capac Ñan o el camino Inca habían tambos jóvenes para que cumplan justamente esa finalidad. ¿Cómo eran las formas de explotación en cuanto al trabajo? Bueno, el Estado incaico va a organizar pues el trabajo de la siguiente manera, jóvenes. Está el AINI, que es el trabajo recíproco entre los miembros del AYU. Está la Minca, que era pues el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad, bajo la supervisión del Estado, claro está. Y tenemos la MITA, que era un trabajo obligatorio por turnos en beneficio exclusivamente del Estado, en la cual no te iba a retribuir absolutamente nada. Era como un pago de impuestos, como por ejemplo servir al ejército, realizar obras públicas, etcétera. Hay otra forma de trabajo exclusiva de las mujeres, que estaba organizada por ellas, en caso de desastres naturales, como terremotos, desbordes, etcétera. A eso se le conoce como la chunga, ¿de acuerdo? La chunga, ¿sí? Muy, muy importante siempre tener en cuenta. Y vamos ahora a su organización social, que es interesante, ¿eh? A ver, vamos a ver acá. Ah, mira, profesor, organización social, claro, vamos a ver ya la organización social, jóvenes. Por ejemplo, pues está conformada acá pues por la panaca real, ¿no? Es decir, conformada por el Inca, la Coya, el Auqui, que es el sucesor del Inca, y los Piwichuris, que son, digamos, los demás hijos de los Incas, que de hecho van a cumplir una función importante en el Estado incaico. Tenemos a la nobleza, pero esta nobleza, si te das cuenta, está dividida pues en dos grandes sectores. Por ejemplo, tenemos pues la nobleza de sangre, ¿no? Está constituido por la descendencia masculina y femenina del Inca, las panacas, que mayormente pues se ubicaban en el Cusco. Tenemos a la nobleza de privilegio, que a su vez se divide pues en nobleza territorial o de recompensa. Profesor, ¿quiénes son, digamos, la nobleza de territorial? Bueno, eran pues los jefes de los demás curacascos, dominados por los incas, pero de manera pacífica, en la cual pues tú podías gozar de todo ese prestigio. Y la nobleza de recompensa es son aquellos que fueron ennoblecidos por algunos méritos que hayan realizado en beneficio del Estado Inca, ¿no? Por ejemplo, un alto jefe militar que haya conquistado tierras para el Inca, para el Estado. Pero un dato interesante también, esta nobleza jamás se mezclaba con la nobleza de sangre, estaba prohibido. Siempre la nobleza cusqueña menospreciaba a los nobles regionales. En sus campañas militares, por ejemplo, siempre pues adelante iban pues los jefes militares cusqueños y atrás iban pues los jefes militares de otras regiones que eran aliados de los incas. Y los mejores
premios, así cuando se repartía el botín, primero se lo llevaban los mejores premios, la nobleza cusqueña, los ejércitos de la nobleza cusqueña, y luego pues el ejército de las regiones aliados de los incas. Dentro del sector dominado, el pueblo en general, tenemos pues a Hualayu, ¿no? Tenemos pues a los Hatun Runas, que era pues el campesino común, que de hecho pues es la base social que estaba organizado en los ayus. Profe, ¿qué es un ayu? Es una familia organizada, una familia organizada. Tenemos a los mitimaes, que eran colonos que eran trasladados pues en función a las necesidades del Estado inca. Y como ellos tenían que trasladarse a esos lugares, no cobraban algún tipo de tributo o impuesto. Ese era el tributo que tenían que realizar, ¿no? Profesor, ¿y por qué mayormente eran utilizados los mitimaes? Bueno, mayormente eran utilizados básicamente para poder, digamos, controlar a un sector de la población que era muy rebelde. Por ejemplo, si en el norte había una población que no quería asimilar la cultura inca, a toda esa población eran expulsados, llevados a otro sitio, y ahí en ese lugar colocaban colonos. Colocaban, en este caso, mitimaes para poder ser controlada esa región. Pero también había mitimaes que eran llevados a la ceja de selva, es decir, colonos, para poder ahí dedicarse a la plantación de hoja de coca, pero como castigo también, cuando querían rebelarse contra el Estado inca. Por eso, ¿quiénes son los yanaconas? Eran siervos perpetuos en beneficio de la nobleza. Y los piñas o los pinacunas, eran esclavos, que mayormente pues se dedicaban a los trabajos en las plantaciones de las hojas de coca, en la ceja de selva, ¿no? Que automáticamente pues pasaban a ser colonos también y eran llevados a esos lugares. Porque algunos de repente van a tener una confusión, esclavos, ¿no? Se compraba y se vendía. No, 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 no. En Roma, en Atenas, claro, eran normal eso. Pero en tiempo de los incas, el esclavo no pertenecía a personas particulares, ni tampoco era comprado o vendido. Mayormente, pues, estos prisioneros de guerra iban de frente, pues, a las plantaciones de hoja de coca para que puedan realizar esa actividad. Por eso, con respecto a la organización política, bueno, tenemos pues al Zapa Inca, que era la máxima autoridad, porque recuerden que habían dos incas, un inca político y un inca religioso, ¿no? Había una diarquía, según lo que menciona María Rostodowski. Y para diferenciar estos dos incas, había un inca que iba a tener control del Estado. De ahí viene pues la palabra Zapa, que significa único, único gran señor, ¿no? Zapa Inca. ¿Y quién era el otro inca religioso? El otro inca religioso era pues el Huilac Uma, que se encargaba pues del culto. Ah. ¿Y quién es el Camachico, el Camachico, profesor? El Camachico eh, es o también llamado pues el Suyuk Apu, eran gobernadores de cada suyo región. Conformaba pues el Consejo Imperial, ¿no? El famoso Tahuantinsuyo Camachic. Recuerden que habían 4 regiones, ¿no? Chincha y suyo, Conti suyo, Coya suyo, Anti suyo, ya. Cada uno tenía su propio gobernador. Y los 4 eran consejeros del Inca. Muy bien, profesor. Y por debajo del Camachic, ¿quiénes están? Están los Apunchic, o también llamado Tocricuc, que eran gobernantes de provincias, que eran territorios de menor extensión que las regiones del Tahuantinsuyo, claro está. Por ejemplo, Atahualpa era un Tocricuc, era un gobernante de la provincia del norte del Tahuantinsuyo. Pero todos estos funcionarios jóvenes eran supervisados por orden del Inca por el Tucuy Ricuy, un visitador, un fiscalizador, una persona de confianza del Inca, en el cual pues va a supervisar la labor de cada uno de estos funcionarios. Ahí está, ¿no? Importantísimo. Profesor, el Auqui, se olvidó del Auqui. Bueno, el Auqui pues es el heredero, ¿no? El sucesor del Inca, que como repito, mayormente pues era elegido por su capacidad, por su astucia, pero las intrigas,
los problemas políticos también podían hacerlo llevar pues al Inca, ¿no? Al poder. Eso también hay que tomar siempre en cuenta. En cuanto a la manifestación cultural, ¿qué es lo más importante, profesor, que nos puede usted explicar? Bueno, tenemos pues a la educación. Era pues una educación elitista, era exclusiva para la nobleza y estaba pues a cargo de los amautas, ¿no? Que eran los grandes maestros, quienes formaban pues a los futuros funcionarios del Estado Inca. Y estas escuelas donde se impartía la enseñanza eran los famosos Yachayhuasi, la casa del saber. ¿Qué se enseñaba, profesor? Se enseñaba pues el runasimi o el quechua, la religión, el empleo de los quipus, actividades militares, la historia incaica, basada pues en los intereses de los incas que estaban en ese momento en el poder. En cuanto a religión, profesor, ¿qué podemos destacar? Bueno, eran politeístas, adoraban a muchos dioses y panteístas, porque divinizaban pues elementos de la naturaleza, ¿no? Lagos, cerros, etcétera. Entre sus principales dioses tenemos pues eh, el Inti, el dios Sol, Huiracocha, el dios del mundo, el dios creador del mundo andino, Pachacamac, dios de los temblores, que es el dios más importante de la costa. Tenemos a Pariacaca, dios de las lluvias, y Yapa, dios de los rayos y truenos, en fin. Y básicamente pues ellos manejaron una cosmovisión andina. Ellos tenían la idea de tres mundos. El Hanan Pacha, el mundo de arriba, el mundo de las deidades. El Kai Pacha, el mundo actual, el mundo, ¿no? El mundo real. Y el Uku Pacha, ¿no? El mundo subterráneo. En cuanto a cerámica, profesor, bueno, como parte pues, de la cosmovisión andina, se sabe también, jóvenes, que ellos practicaban sacrificios humanos, ¿no? Mayormente estaban asociados a rituales como el Capacocha. Ah, ¿y qué era el Capacocha, profesor? Era el sacrificio humano de niños. Ahí podemos encontrar, pues, entre los principales sacrificios a la dama de Ampato, la famosa momia Juanita, o la doncella de Salta, ¿no? Que fue hallada en la Argentina. Por ejemplo, cada triunfo del ejército inca o cuando ascendía un nuevo inca, se hacían sacrificios de niños jóvenes. Terrible, ¿no? Pero así eran tiempos así terribles, ¿no? Y lo hacían, muchos de ellos lo hacían voluntarios, ¿no? Imagínate. No es que se les obligaba, ¿no? Era voluntario. En cuanto a la cerámica, profesor, bueno, era de carácter utilitario y polícromo. En realidad, pues no van a destacar mucho en cerámica. Solamente lo van a utilizar, pues, con fines de rituales o para el almacenamiento de la chicha, que era, pues, una bebida sagrada para ellos. Pero la cerámica, en este caso, la forma de su cerámica era, pues, los famosos urpus o aríbalos, como tú puedes apreciar acá en la imagen, ¿no? Acá está. Ahí está. O sea, yo lo puedo llamar, profesor, como Urpu Guaríbalo. Sí, sí, no hay problema, ¿no? No hay problema, lo puedes llamar Urpu Guaríbalo. Y ahí que se almacenaba, mayormente, pues, la chicha. Ah, pero tengo entendido que también hicieron queros, claro, pero los queros no es de ellos, pues es de la cultura tiahuanaco. Y sus queros que ellos realizaron mayormente, pues, eran de metal o de madera, ¿no? Principalmente. En cuanto a la textilería, habían dos tipos de textilería jóvenes. Está, pues, el tejido ordinario, que mayormente utilizaba el pueblo, que era la abasca, y estaba pues el tejido fino para la élite, llamado cumpi, ¿de acuerdo? Llamado cumpi. Ah, muy bien, profesor. Profesor, pero yo tengo entendido que ellos eran muy buenos en arquitectura, ¿no? Claro, pues ellos realizaron pues importantes obras megalíticas, ¿no? Fue sin duda pues fue una importante manifestación cultural, tal vez uno de los más grandes logros de la civilización inca, ¿no? En la cual pues se caracterizó su arquitectura por su sencillez, por su simetría y su solidez. Ahí tenemos pues Sacsayhuamán o Sacsayhuaman, como quieran llamarlo, Ollantaytambo, Pisac, Machu Picchu. Profesor, y en orfebrería también eran buenos. Sí, ellos llegaron también a utilizar la orfebrería gracias al conocimiento que tenían de culturas anteriores, ¿no? Como los de Chimú, como los de la cultura Sicán, ¿no? Por ejemplo.
Pero mayormente pues la orfebrería estaba destinada al culto religioso y exclusivamente para el uso de la nobleza. Claramente pues ellos copiaron las técnicas de los chimúes, que eran pues los mayores orfebres del antiguo Perú, sin duda. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy? Primera pregunta, dice. Vamos a aumentar un poquito más. Ahí está. El Tahuantinsuyo logró extenderse sobre una vasta región de la cordillera andina, incorporando pues diversos pueblos con culturas regionales propias. El dominio que ejercieron los incas sobre estos pueblos se debió pues primordialmente, a ver, vamos a ver acá, el uso de los recursos humanos y naturales conquistados para construir un efectivo sistema burocrático y militar, a la colaboración de los líderes de los pueblos conquistados a quienes se les convirtió en nobles de sangre. ¿Se les convirtió en nobles de sangre o de privilegio? De privilegio, ¿no? Descartado a la vez. C, a la provisión de los cultos locales y a la imposición de la religión oficial que justificaba la supremacía inca. No, no fue así. Se les permitió pues que mantengan pues sus ritos, sus costumbres con el único interés de que sean apoyados o que sean asimilados a la cultura inca, ¿no? A la imposición de la cultura inca a través del uso del quechua y la adoración obligatoria del Inti como Dios único, tampoco. O el establecimiento de un sistema económico que generó la dependencia de los bienes producidos en el Cusco. Por ahí, la E. ¿Estás seguro que la E? A ver, mira, bien, o sea, cuárrate bien, ¿no? El abastecimiento de su sistema económico que generó la dependencia de los bienes producidos en el Cusco. Dependencia. No, no, para nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Ellos utilizaban, pues, todo el área andina para desarrollar su actividad, ¿no? Ellos utilizaban perfectamente los pisos ecológicos. En cambio, la A, como tú puedes apreciar, pues ellos utilizaron muy bien los recursos humanos, es decir, utilizó pues a la población básicamente para que trabajen las tierras. Habían excelentes valles interandinos por el cual la población realizaba esta actividad y eso pues mantuvo también el orden y la estructura del aparato burocrático militar, que ayudó pues a la consolidación del Estado Inca, pero que a su vez eso también significó pues también su destrucción porque muchos pueblos pues se sentían sofocados por la enorme capacidad burocrática militar que eran los incas, ¿no? Muy bien, la respuesta era la A. La A. Vamos a ver. Otra pregunta por acá, dice. En el Tahuantinsuyo, la reciprocidad simétrica consistía en dar y recibir bienes o servicios de similar valor material o simbólico. Esta práctica se llama Aini y se lleva a cabo entre quiénes, jóvenes. Entre los miembros del Ayu. Claro, entre lo mismo de decir, entre los Jaturrunas y sus familias, ¿sí o no? Claro, correcto, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Ojo, en el mundo andino, jóvenes, ser pobre era no tener familia. ¿Por qué, profesor? Porque la familia te preservaba el recuerdo como persona cuando tú ya no existías, cuando ya eras pues momificada, ¿no? O eras enterrada. Aquí la pobreza no es como en el mundo andí, en el mundo occidental, ¿no? Que yo fui pobre porque no tengo dinero, ¿no? En el mundo andino tú eres pobre porque no tienes una familia que te recuerde, ¿correcto? Muy bien. La producción agraria durante el imperio de los incas dependió fundamentalmente. ¿De quién dependió la producción agraria, jóvenes, durante el imperio de los incas? Del La B, bajo desarrollo profesor. perdón, La B, profesor. de la abundancia de mano de obra, del uso de la autoridad oscura, claro, de la abundancia de mano de obra, ¿no? Claro, ¿no? Esto empezó pues a decaer con la guerra civil, pues, porque muchos de ellos en vez de dedicarse a la agricultura se dedicaron a la milicia, ¿no? Y descuidaron la actividad agrícola. Por lo tanto, pues se rompió ese principio, ¿no? De redistribución. Continuamos acá. La sociedad inca tuvo una estratificación social, claramente definida, mientras que en su cúspide
se encontraba el Inca, su principal base social estuvo formada por la explotación de los minas de Potosí y Huancavelica. Recuerden que la actividad más importante no fue la minería, por la institución de encomiendas y del tributo en moneda, ¿no? Por el rescate y la explotación de los minas de Potosí, por el saqueo de los templos y creación de las encomiendas, ¿no? A ver, acá creo que había La D, profesor. a ver, un ratito, un ratito. Saqueo de templos y la creación de encomiendas, aunque parece más la E. Un momentito, chicos. A ver, un momentito. Acá un pequeño. Ya. Estamos acá, ¿ya? Disculpen, había acá una confusión. Dice, la sociedad inca tuvo una estratificación social, muy bien, claramente definida, mientras que en la cúspide se encontraba el Inca, su principal base social estaba formado por ¿quiénes? ¿Se acuerdan quién era el pueblo? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Los Hatun runas, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Ahí estaba, me había equivocado en cuanto a la respuesta, disculpen, ¿ya? Ah, los Hatun runas, ¿no? El miembro del gallo. ¿Qué es Hatun runa? El hombre del común, ¿no? Muy bien. El control de los pisos ecológicos en la agricultura incaica se caracterizó por explotar un máximo de la producción de agrícolas, la construcción de acueductos y andenes, la construcción de camellones, el aprovechamiento de las cochas o dominar el cultivo de los granos. Explotar al máximo pues, los productos agrícolas, ¿no? Independientemente de dónde se ubiquen estos lugares. Porque tú puedes aprovechar, por ejemplo, si son valles interadinos, obviamente aprovechar pues las lluvias, aprovechar los andenes, pero si tú vas a explotar la costa, pues vas a aprovechar pues los ríos, los valles y el marcio, ¿no? Etcétera, muy bien. Esa es la A. 6. En el imperio incaico, una panaca estaba compuesta, jóvenes, a ver, ¿tú qué dices? Todas las personas que libremente se adscribían a la ella, los descendientes varones del Inca exclusivamente, los descendientes que eran elegidos por el Inca, las mujeres de todos los mandatarios incas o la descendencia masculina y femenina del Inca. ¿Tú qué dices? Los descendientes varones del Inca exclusivamente. También incluyen también a las La E, mujeres, ¿ya? La E, ¿no? También incluyen E. pues a las mujeres, ¿no? Claro, así es, a las ñustas, pues a las princesas, ¿no? Bueno, princesa es un decir, ¿no? Porque son términos mayormente europeos, pero para hacer una comparación aproximadamente, ¿no? En la sociedad inca, el Aini fue una forma de trabajo que realizaban en las tierras. El Aini, ¿en las tierras de quién? De la propia comunidad, ¿sí o no? ¿No? Claro, en las tierras de la propia comunidad, ¿no? Así es. Y la última, ya, porque esto ya son otras preguntas que es para el otro grupo. A ver, la última acá, la 8 y la 9 son para este grupo, ¿ya? A ver acá. En la organización político-social del Imperio Incaico, el jefe del Ayu recibía el nombre de Huracán. Curaca. Muy bien, Curaca, excelente, Curaca. La 9, ya la última, a ver, dice. Durante los primeros años de la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles obtuvieron metales preciosos mediante, por la explotación de las minas de Potosí y Huancavelica, por la institución de encomienda de tributo y moneda. La E, profesor, rescate de Atahualpa y el saqueo de templos y huacas. Pero acá dice, durante los primeros años de la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles obtuvieron metales preciosos mediante, ante el saqueo de templos y la creación de las encomiendas. Ya durante el tiempo del virreinato va a ser estos jóvenes, ¿no? Por la explotación de la mina de Potosí de la Plata y Huancavelica el azogue, ¿no? Que era muy importante, ¿no? Para los españoles. Muy bien. Bien, chicos. Vamos entonces a una pequeña... Bien, jóvenes, continuando pues con la clase de ciencias sociales, en Historia Universal vamos a hablar pues acerca de las invasiones bárbaras y también pues el surgimiento del Imperio Carolingio. ¿Correcto? Muy bien. Hay que recordar pues que ya para el año 476, después de nuestra era, el Imperio Romano cae. Muchos piensan pues que es por las invasiones bárbaras, pero hay que tomar en cuenta que ya el Imperio Romano estaba cayendo en sus propias contradicciones. Lo único que van a hacer estas invasiones es dar la estocada final de un imperio ya agonizante.
Ahora bien, cuando los bárbaros, mayormente pues los germanos, empiezan a establecerse en lo que fue el Imperio Romano, poco a poco van a ir asimilando la cultura romana, asimilando algunas costumbres de lo que fue el Imperio Romano, y con el paso del tiempo estos se van a convertir en reinos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces rápidamente a ver, cuando hablamos de las invasiones bárbaras, nos referimos a quienes los romanos llamaban bárbaros. Ahí está. Muy bien. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? A ver, los pueblos bárbaros eran mayormente pues los germanos. Ahí están, los germanos. Estos germanos se dividían pues entre teutones y godos. Entre los teutones tenemos pues a los francos, los sajones, los anglos, los vándalos, los suevos. Y a los godos tenemos pues a los visigodos, ostrogodos y érulos. Justamente los érulos son los que van a invadir y tomar la capital, ¿no?, de Roma. Recuerden que el líder de los érulos, Odoacro, es el que va a conquistar Roma allá por el año 476, ¿no? Y luego los ostrogodos van a obviamente tomar luego el poder, ¿no? Entonces, dentro de los pueblos bárbaros son los germanos, los que obviamente van a tomar posesión de lo que en su momento fue el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Los germanos. ¿Por qué? Porque también tenemos otros pueblos, ¿no? Los eslavos, tenemos a los tártaros mongoles, entre ellos están los hunos, que también pues invadió constantemente al Imperio Romano de Oriente, ¿no? Con nuestro amigo Atila. Tenemos a los búlgaros, los avaros, los alanos, los húngaros. Tenemos a los semitas, ¿no? Entre ellos están los árabes y los judíos. Y los normandos, ¿no? Que luego van a haber una nueva invasión por parte de ellos, pero ya allá por el año 800, 900 después de nuestra era, ¿no? ¿Quiénes son los normandos? Son los escandinavos, pues, ¿no? Los daneses, los noruegos, los suecos, etcétera. Ahí está. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces ahí claramente pues estás viendo quiénes eran estos pueblos, ¿no? Profe, ¿por qué llamaban bárbaros? Bueno, los romanos llamaban bárbaros a aquellos que no, aquellos pueblos fuera del imperio que no asimilaban la cultura romana, ¿no? O que no eran parte de Roma. Así de simple, ¿no? Profesor, ¿y por qué se dieron estas invasiones? Bueno, las razones fundamentales es porque mayormente estos pueblos estaban empujados primero por otros pueblos, como los hunos, por ejemplo, en la cual arrasaban con estas poblaciones, les quitaban sus cultivos, sus alimentos. Entonces muchos de ellos pues empezaron pues a migrar. Y como el Imperio Romano pues era una civilización pues próspera, entonces ese también es importante siempre tomar en cuenta, ¿no? Entonces estos pueblos en la búsqueda pues de nuevas tierras fértiles para poder, digamos, alimentarse ante las invasiones de otros pueblos, pues van a ir poco a poco entrando, ¿no?, al Imperio Romano, ¿no? Y prácticamente pues Roma no va a impedir ello, ¿no? Tanto que incluso muchos de sus principales generales, altos mandos de las legiones romanas, estaban pues dirigidas por los bárbaros, por muchos generales o aliados del ejército romano. Estaba pues básicamente controlado por los visigodos, por los ostrogodos, en fin. El propio Trajano, el gran emperador romano que logró expandir el imperio a su máximo esplendor, no era un romano propiamente dicho, ¿no? Él provenía pues de las tierras de Hispania, ¿no?, lo que hoy llamamos España, ¿no? Ahí está. Y aquí pues los érulos fueron los primeros los hunos fueron los primeros en darle estocada al imperio romano con Atila. Tenemos a los visigodos, los érulos son los que al final logran conquistar al imperio romano de Occidente, y luego al final este poder va a ser obtenido por los ostrogodos, ¿no?, que expulsan a los érulos y ellos se van a quedar con el reino, con el imperio romano, ¿no? Ahí está. Ya, para formar pues el reino ostrogodo. ¿Cuáles son las consecuencias, profesor, de las invasiones bárbaras?
la desintegración de Roma, principalmente la de Roma occidental, porque hay que recordar que la Roma oriental va a subsistir 1000 años más todavía. Y como consecuencia de ello, de lo que fue el territorio del Imperio Romano, surgen los reinos germánicos. Aquí pues aparecen las famosas lenguas romances, las que van a dar origen pues al castellano, la que va a dar origen pues al portugués, al inglés y otras lenguas. ¿Y qué actividad va a predominar principalmente? La actividad agrícola, jóvenes. Estamos siendo testigos del surgimiento de un nuevo sistema que va a reemplazar el esclavismo. ¿Cómo se llama este sistema? El feudalismo, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. Ahí está, ¿no? El feudalismo. Y bueno, como parte pues de la herencia romana, estos pueblos dejan de lado a sus deidades, a sus dioses y se acogen a ¿qué religión? Al cristianismo. Ahí está, ¿no? Se acogen al cristianismo. Muy bien, ahí está. ¿Qué reinos bárbaros, profesor, van a subsistir aquí? Vamos a ver acá. A ver un ratito. Creo que no está. Bueno. Ya, tenemos acá, por ejemplo, al reino de los francos, que en este caso va a dar paso al nacimiento de Francia. Tenemos a los visigodos, que por mucho tiempo van a estar en la península ibérica, hasta que al final van a ser expulsados por los musulmanes. Tenemos al reino ostrogodo, cuyo capital va a ser Rávena. Ahí está, ¿no? Ahora, todos estos, tenemos acá en el norte a los anglos, a los sajones, que van a establecerse pues, en todo lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña, jóvenes. Justamente Inglaterra significa tierra de los anglos. Anglo, terra, tierra, tierra de los anglos, ¿no? Pero acá va a haber una fusión, ¿no? En primer lugar van a estar los anglos y luego los sajones, ¿no? Por eso que se dice pues hoy día a los ingleses, ¿cómo se le llaman? Y también a los norteamericanos, anglosajones, ¿no? Claro, ¿no? Ahí está, ¿no? Los de los alemanes son en este caso pues los teutones, ¿no? Que parte de ello pues está en una combinación, ¿no? Es una combinación pues entre sajones y francos, porque toda esta zona, ¿no? Ahí está, ¿no? Básicamente. ¿Por qué? Porque los suevos y los vándalos mayormente son en la parte norte de África. Básicamente, ¿no? Los germanos en sí, pues lo que luego más adelante llamaremos Alemania es una combinación, pues, entre godos y francos. En este caso hablamos, pues, parte de los ostrogodos, parte de los anglos, parte de los sajones, bueno, mayormente sajones, porque recuerden que hay una ciudad alemana que fue incluso un reino, Sajonia, ¿no? Entonces, mayormente, pues, del origen de los germanos o de los alemanes, pues, son los sajones principalmente, ¿no? Muy bien. Por ahí creo que hay otra preguntita, no, ¿no? Pero no confundas con los alamanes, ¿ah? Que es otro reino. Y ojo, Alemania no existe hasta el siglo XIX todavía. Recién Alemania existe en el siglo XIX con la unificación, en este caso del Imperio Prusiano, con los demás pueblos germanos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, de todos estos, el que más va a sobresalir es el reino franco, jóvenes. Ahora, el reino franco es importante porque con el paso del tiempo va a surgir un nuevo imperio que va a sustituir a Roma, pero por un breve periodo nada más. Y la base de este imperio es justamente el reino franco. ¿A qué imperio nos estamos refiriendo, profesor? Ah, nos estamos refiriendo pues nada más y nada menos que al imperio carolingio, jóvenes. Ahí está. Profe, ¿qué es el imperio carolingio? Fue un estado centralizado, ¿no? Que se formó con la base del reino franco, ¿de acuerdo? Con la base del reino franco, durante lo que hoy conocemos como la Baja Edad Media, ¿no? Y que obviamente logró expandir pues importantes dominios territoriales en lo que ahora es Francia, Italia y Alemania.
¿no? Muy bien. ¿Y esto cómo se dio, profesor? Bueno, primero pues veamos un poco los antecedentes, ¿no? Primero veamos un poco de cómo el reino franco se empieza a consolidar, ¿no? Acá pues surge una dinastía, ¿no? A la cual pues nosotros conocemos como la dinastía merovingia, ¿no? ¿Por qué se llamó así dinastía merovingia? Porque va a ser el rey Meroveo, el rey de los francos, que va a dar su nombre pues a esta dinastía donde pues el reino franco se unifica, se centraliza un solo poder. Aunque en realidad quien unifica el reino franco es Clodoveo, ¿de acuerdo? Pero Meroveo es el iniciador, pues, ¿no? De esta, de la formación, ¿no? Del reino franco y que lleva a cabo su nombre, su dinastía, ¿no? Su linaje, por así decirlo. Ahora, en este periodo, jóvenes, los reyes francos van a empezar a delegar sus funciones a sus mayordomos. Ojo, el mayordomo en ese tiempo era el funcionario que se encargaba de administrar el reino. Y muchos de estos reyes prefirieron que sus mayordomos sean que los que administren y más bien ellos se van a dedicar pues al descanso, ¿no? Al ocio. Por eso que a estos reyes se le conoció pues como los reyes holgazanes, ¿no? Eran monarcas pues incapaces de asumir una responsabilidad en su gobierno, ¿no? Y más bien lo delegaban eso a sus mayordomos, ¿no? Uno de esos mayordomos, por ejemplo, fue Carlos Martel. Fue uno de los más destacados mayordomos de ese tiempo y que su papel fue fundamental, jóvenes. ¿Por qué? Porque él detuvo el avance de los musulmanes en la famosa batalla de Poitiers. Muchos historiadores consideran pues que si no fuera por Carlos Martel, toda Europa hubiera sido musulmana, porque más bien fue él el que detuvo el avance musulmán y evitó pues que llegasen al corazón de Europa. Carlos Martel tiene un hijo. Profe, ¿cómo se llama ese hijo? Ah, su hijo se llama pues Pipino y le ponen de apodo Pipino el Breve porque era bajito. Ah, ya. ¿Y qué importancia tiene Pipino, profesor, con el Imperio Carolingio? Bueno, él va a derrocar al último rey holgazán. ¿Y cómo se llamó ese último rey holgazán, profesor? Se llamó Childerico III. Él pone pues fin a la dinastía merovingia y con el apoyo del Papa, el Papa Zacarías, en la cual pues le va a obsequiar enormes territorios. Por ejemplo, ¿qué le va a otorgar Pipino al Papa? Rávena, Perugia, Roma. En la cual pues se los arrebata a los lombardos para entregárselos al Papa. El Papa pues forma los estados pontificios. Estos territorios van a pasar pues ahora al Papa, ¿no? A la cual se llaman pues los estados papales o estados pontificios. Por ejemplo, el único estado que ahora le pertenece al Papa es el Vaticano, que es obviamente un territorio autónomo que le pertenece exclusivamente a la Iglesia. Y gracias pues a esos territorios que Pipino va a entregar el Papa, este pues le autoriza y le da todo su apoyo para destronar al último rey merovingio, Childerico III. Con el paso del tiempo, este poder lo hereda a su hijo, a Carlo Magno, que va a ser el que va a fundar el Imperio Carolingio. Ojo, Pipino el Breve, con el apoyo del Papa Zacarías, y luego posteriormente coronado rey por el Papa Esteban II, él funda la dinastía carolingia, en honor pues a su padre, ¿no? Carlos Martel. Él funda la dinastía carolingia, pero su hijo, Carlos Magno, es el que va a fundar el imperio carolingio, en la cual pues va a tratar de restablecer lo que en su momento fue el imperio romano de Occidente. Y para sellar su coronación como emperador, se hace pues una ceremonia en la Basílica de San Pedro, allá por el año 800, por el Papa León III. ¿Qué importancia podría tener pues Carlos Magno y su imperio, profesor? Bueno, como yo mencioné, Carlos Magno intentó restablecer el extinto imperio romano de Occidente, va a luchar pues contra los lombardos para poder impedir la invasión de los estados papales, es decir, va a ser el gran protector de la Iglesia católica. Y va a desempeñar importantes campañas militares para asegurar pues sus fronteras, pero también va a tener pues fracasos militares, ¿no? Por ejemplo, en su intento de invadir
una zona de lo que hoy es España, contra los vascos, va a sufrir una terrible derrota, ¿no? En la batalla, pues, de Roncesvalles. Por eso es que ahí van a limitar una frontera, a la cual se le va a llamar la Marca Hispánica. ¿Y cuál es la capital del imperio, profesor? Bueno, la capital del imperio carolingio va a ser Aquisgrán. Actualmente queda en Alemania. Y para poder controlar su imperio, va a dividirlo de la siguiente manera. Condados, que son provincias que están gobernadas por un conde. Están los ducados, que son grupos de condados que va a estar al mando de un duque, ¿de acuerdo? Es una división mayor. Y tenemos a los marcas. Profe, ¿qué eran los marcas? Los marcas son provincias, en este caso, o sea, eran condados, pero que estaban en los límites de su frontera. Eran provincias fronterizas, mayormente muy militarizadas y gobernadas por un marqués. Por ejemplo, tenemos a la Marca Hispánica. Tenemos acá también, pues, a lo que es en esta zona, ¿no? Lo que hoy es Dinamarca, ¿no? Justamente, es esta parte ahí, pues era su posesión y todo este territorio pertenecía, pues, al Imperio Carolingio. Y obviamente, para poder supervisar a estos funcionarios, esta responsabilidad se lo va a encargar a los missi dominici, que eran obviamente inspectores, uno era laico y otro era eclesiástico, que recorrían todo el imperio para fiscalizar a los condes, a los marqueses y a los duques jóvenes. Otra importante labor que va a hacer Carlos Martel es tratar de impulsar la educación. Para ello, pues, va a crear la escuela palatina, que era una escuela exclusivamente para la nobleza. Ahí, pues, se formaban a los futuros funcionarios del imperio. Tenemos a las escuelas conventuales, que eran para formar sacerdotes, mayormente, pues, para el alto clero, en la cual, pues, aquí mayormente funcionaban los monasterios y las catedrales, donde se impartían justamente esas enseñanzas. Y se educaba bajo las 7 artes liberales que va a ser establecidas por el señor Alcuino de York, en la cual van a estar divididas en trivium, como por ejemplo gramática, retórica, dialéctica, y quadrivium, donde se les enseñaba astronomía, aritmética, geometría y música. Iba a haber una escuela para el pueblo, las famosas escuelas parroquiales. Acá solamente se les formaba, bueno, se formaba esto en las parroquias y solamente se les enseñaba catecismo, se les enseñaba a leer y escribir y algunas operaciones matemáticas básicas, nada más. Claramente esto estaba controlado por la iglesia, ¿no? Donde claramente aquí constantemente pues se los va a adoctrinar. Ustedes, por ejemplo, que están llevando filosofía, ustedes deben conocer lo que es el periodo helenístico romano, ¿sí o no? Que es la base de las ideologías, de las ideas del feudalismo, a través de la patrística y la escolástica. Pues con estas ideas trataban de controlar a las masas. Hay, por ejemplo, una escuela del periodo helenístico romano que la iglesia lo va a coger, que es, por ejemplo, el estoicismo. Recuerden que el estoicismo, ¿qué buscaba? Que la felicidad solamente se da a través del orden, de respetando el orden natural de las cosas. Con esto prácticamente la iglesia le está diciendo a la población que su condición de servidumbre, de trabajar las tierras para su señor feudal, para su noble, para su patrón, era algo natural que no tenía por qué ir en contra de ello, ¿no? Claro, entonces se los adoctrinaba de esa manera, ¿no? Y claramente acá tú ves pues, cómo estaba conformada la élite, la organización social en tiempos del Imperio Carolingio. ¿Quiénes eran los privilegiados? Los nobles y el alto clero, que gozaban pues de enormes privilegios y muchas tierras. Luego pues tenemos acá a los campesinos libres que podían obviamente trabajar en el feudo de su señor feudal o simplemente pues irse a otro lugar. Pero por general siempre preferían quedarse en un feudo porque no tenían otra opción. Y por último tenemos a los siervos,
que mayormente pues no podían escaparse de los feudos. Sí o sí tenían que trabajar para su señor y lo peor de todo, muchos de estos trabajos eran hereditarios. En especial me estoy refiriendo pues al siervo de Gleba, ¿no? Ah, profesor, entonces quiere decir que la actividad más importante del Imperio Carolingio fue sin duda la agricultura, claro. Era pues un régimen feudal, en la cual pues el señor feudal concesionaba sus tierras a cambio de servicios, en la cual los siervos y los campesinos tenían que aceptar porque no tenían nada. Y esa era la única manera para ellos de sobrevivir. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está. Profesor, ¿cómo es que el Imperio Carolingio llega a desintegrarse? Bueno, ante la muerte de Carlomagno jóvenes, asume su hijo, Luis el Piadoso, más conocido como Ludovico Pío, ¿ya? Él va a ser gobernante, pues, y que como consecuencia de ello va a empezar, pues, a caer el Imperio Carolingio. ¿Cómo así, profesor, decae el Imperio Carolingio? Bueno, los hijos de Ludovico, por ejemplo, Lotario, Luis Germánico y Carlos el Calvo, van a desatar una guerra civil entre ellos. Al final deciden, pues, llegar a un acuerdo a través del Tratado de Verdún, en la cual, pues, van a dividir el imperio en tres reinos. Uno para Luis Germánico, otro para Lotario y otro para Carlos el Calvo. Entonces, el imperio se divide, pues, en tres reinos. Muy bien, pero esto no queda ahí, jóvenes. Tras la caída después del imperio carolingio, se dio paso, pues, a la consolidación del sistema feudal, ¿no? Debido, pues, a que el poder central empezó a dispersarse y el territorio fue dividiéndose entre la nobleza feudal. ¿Gracias a qué? Gracias a dos edictos principalmente que se van a dar y que esto permitió justamente el predominio de los señores feudales sobre los reyes. Hablamos pues del edicto de Mersenne, que se dio en, 1840, en el año 847. ¿Esto qué significa el edicto de Mersenne, profesor? Bueno, ante la inseguridad, pues, por las nuevas oleadas de invasores, mayormente, pues, por los normandos y los musulmanes, se estableció, pues, que los campesinos libres van a, pueden estar bajo la protección de un noble, o sea, de un señor feudal. El señor feudal los acoge, los protege, pero a cambio van a tener que trabajar sus tierras. Pero el edicto de Kiersey, que fue en el año del año 877, esto sin duda va a marcar un hito importante por la cual va a consolidar el feudalismo en Europa, jóvenes. ¿Qué dice el edicto de Kiersey? Los nobles logran pues que estos feudos ahora sean hereditarios, ¿no? Antes de este edicto, el rey le entregaba territorios, pero solamente temporalmente. Pero con este edicto ahora estas tierras van a ser hereditarias. Y bueno, esto fue un paso muy importante para el sistema feudal. ¿De acuerdo? Te comento, por ejemplo, en esta guerra civil que habían jóvenes entre Lotario, Carlos y Luis Germánico, justamente para poder recibir apoyo de los nobles, les entrega tierras. Claro que estas tierras obviamente tenían pues luego que ser revueltas, pero con este edicto, al final pues estas tierras las heredaban sus descendientes. Por lo tanto, el rey empezó pues a perder más tierras y los señores feudales empezaron más bien a tener un poder mayor debido a la gran expansión de territorios que habían logrado tener. Y a partir de ahí pues Europa empezó a desfragmentarse. Se convirtieron pues en pequeños feudos. De los tres reinos que había, empezó pues a haber diversos feudos. Se estaba formando aquí pues una poliarquía, ¿no? Es decir, varios gobiernos a cargo de señores feudales. Justamente pues el divisionismo político favoreció la formación de lenguas locales, la cual pues nosotros llamamos lenguas romances, ¿no? Tú por literatura debes saber eso, que era pues la fusión del latín con otras lenguas bárbaras, ¿no? Originando pues el italiano, el francés, el castellano, el portugués, el catalán, etcétera. Entonces, aquí estamos siendo testigos jóvenes del surgimiento del feudalismo como sistema que va a reemplazar al esclavismo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Perfecto.
¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, chicos? Muy bien, vamos entonces a desarrollar algunas preguntitas que están también presentes. Ya, un ratito a ver. Listo. A ver, primera preguntita, dice. Derrota sufrida por los hunos ante el ejército aliado de los bárbaros romanos formada por Aecio y las legiones romanas, donde perdió nuestro amigo Atila, perdió una batalla en la cual los ejércitos bárbaros se aliaron con los romanos. Muy conocida esa pregunta. ¿Alguien por ahí se acuerda? En los campos cataláunicos, ¿sí o no? Campos cataláunicos, muy bien. Continuamos. Mediante la firma de qué tratado se divide el Imperio Carolingio. A ver, ya esta te la dejo, ¿ah? Justo lo había mencionado hace poco, ¿ah? A ver, acuérdate. Los hijos de Ludovico se pelean y al final decimos acuerdo, ¿no? Claro, el Tratado de Verdún, muy bien, excelente. La D, claro que sí, gracias. Muy bien. Correcto. A ver, continuamos. 3. ¿Con qué nombre se le llamó a las provincias fronterizas del Imperio Carolingio? ¿Ah? Las provincias fronterizas, ¿ah? Los marcas, ¿sí o no? Ahí están los marcas, ¿no? Los marcas, ¿no? Correcto. ¿Y estaba a cargo de quién? De un marqués, ¿sí o no? Muy bien. Según los romanos, los bárbaros, ¿quiénes eran? Los extranjeros, ¿no? Fuera del imperio. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. El Papa Esteban II se refugió en apoyo de los francos durante el reinado de Pipino, ¿no? ¿Te acuerdas? Pipino, ¿no? Claro. Carlos Magno estableció la educación parroquial. ¿Y la educación parroquial para quién estaba, para quién era? Para el pueblo, ¿no? Para el pueblo. Dice, causa que originó el feudalismo. A ver, te la dejo acá. En este caso, la disolución del poder central o la desintegración del imperio carolingio, ¿no? Claro, ahí está. Fundador del imperio carolingio. A ver, esa sí te la dejo, ¿ah? Tú la sabes, vamos. Fundador del imperio carolingio. Carlo Magno, ¿no? Profe, Carlo Magno es su hermano, pero hay que recordar que él muere, ¿no? Y bueno, asume el poder Carlo Magno, ¿no? Carlo Magno, muy bien. Pipino tenía dos hijos, pues, ¿no? Carlomán y Carlo Magno. A ver acá. El Tratado de Verdún, jóvenes, ¿qué estableció? A ver, otra preguntita con respecto al Tratado de Verdún. Se dividió, pues, el imperio en tres partes, ¿sí o no? Ahí está, entre los hijos de Ludovico, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, ¿qué significa Ludovico? Por ahí me dicen, bueno, Ludovico es una persona tranquila, pasible, piadoso, ¿no? Eso significa Ludovico. El reino franco fue o la base del imperio carolingio, ¿sí o no? Correcto. Fundador de la dinastía carolingia, mientras que el creador del imperio, ¿quién fue? Ah, mira. De la dinastía, ¿quién fue? A ver, tú puedes, vamos. La D. Pipino y Carlo Magno, claro, ¿no? Muy bien. Padre e hijo, muy bien. La acción bélica o militar del siglo VIII después de Cristo que contuvo el avance musulmán en Europa. ¿Te acuerdas de Carlos Magno? Perdón, de Carlos Martel. En la batalla de Poitiers, claro, ¿no? Muy bien, muy bien. No formaba parte de Quadrivium, en cuál se dividían las materias de educación carolingia. A ver, no formaba parte del Quadrivium. Recuerda que el Quadrivium era astronomía, aritmética, geometría y música. Claro, Álgebra. álgebra, ¿no? No practicaba en el álgebra, ¿no? Claro.
El álgebra mayormente lo practicaban los musulmanes, ¿no? Ahí está, álgebra, muy bien. La última acá. La división del Imperio Carolingio, producto del Tratado de Verdún, ¿qué significó, jóvenes? El auge del comercio francés, el debilitamiento del poder real, el predominio de la reunión de los estados federales, el enfrentamiento de las dinastías francesas o el surgimiento de las ciudades. El debilitamiento del poder real y el surgimiento, pues, en este caso, del feudalismo, ¿no? Ahí está, ¿no? La B de bueno, ya. La ultimita acá, ya, la ultimita, a ver, acá. En el siglo octavo, en Europa Occidental, surgió pues el Imperio Carolingio. Su papel fue muy importante para consolidar la cristianidad europea y detener el avance de los árabes en el continente. Una de las razones por la cual este imperio se fortaleció fue la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, la alianza política entre el papado y la dinastía carolingia, el levantamiento de la nobleza feudal y las cruzadas, las invasiones vikingas en el siglo IX desde el norte de Europa o la consolidación del Islam y la península itálica. Claramente está pues esta alianza que va a ser entre el papado y la dinastía carolingia, ¿no? Desde Pipino y Carlos Magno, ¿sí o no? Claro, chicos, muy bien, perfecto, perfecto. Bien, chicos, vamos a ver acá. Sí, profesor. Bien, jóvenes, continuando con la clase, ya para finalizar en el curso de Ciencias Sociales, vamos a hablar en geografía acerca de los climas del Perú. Te pregunto, ¿es igual decir tiempo atmosférico que clima? ¿Qué dices tú? A ver, cuéntame. Por ejemplo, si ahora, siendo las 4:20, vemos pues que está soleado y de repente en una hora hay lluvia o está cubierto de neblina, ¿eso sería clima o sería tiempo? Tiempo. Claro, ¿no? Es un tiempo, ¿no? En cambio, clima tiene que ver pues con un conjunto de fenómenos atmosféricos, pero que tienen una larga duración. Más o menos estamos en un periodo de 30 años aproximadamente, ¿eh? Muy bien. Nuestro Perú, jóvenes, tiene una diversidad de climas, más de 27 tipos de climas. ¿Y por qué, profesor, nuestro país tiene esa variedad? Si sabemos pues que por su posición geográfica debería pues tener un clima tropical, es decir, húmedo, abundante lluvia y altas temperaturas. Ah, muy bien. Ahora justamente vamos a ver cuáles son los factores que condicionan a que tengamos justamente esta diversidad de climas. Por ejemplo, hay que recordar, y eso no debemos olvidarnos, jóvenes, que el clima es un promedio pues estadístico del tiempo atmosférico identificado en un periodo pues de estudio entre 25 a 30 años. Y observen acá, nosotros estamos cerca a la línea ecuatorial, es decir, básicamente pues eh, por nuestra baja latitud, el Perú pues debería ser un país tropical, ya que se encuentra pues eh, ubicada muy cerca de la línea del Ecuador. Por lo tanto, pues el clima que deberíamos tener es cálido y húmedo, ¿verdad? Pero solamente en algunos sectores tenemos esa condición, como es el caso de la selva baja. En cambio, en los Andes o en la costa, no tenemos esa característica de clima cálido. Al contrario, vamos a tener, repito, una diversidad de climas justamente por algunos factores que voy a mencionar. ¿Cuáles son los elementos del clima, profesor? Acá tenemos pues la nubosidad, la humedad, la temperatura, el viento, la presión atmosférica y las precipitaciones. Ahora yo te pregunto, ¿qué es la humedad? ¿Qué dices tú? ¿Qué es la humedad? ¿Es el vapor de agua, sí o no? Claro, es el vapor de agua. La temperatura es el grado de agitación, en este caso es el grado pues, de agitación molecular, ¿no? Donde podemos apreciar altas temperaturas y bajas temperaturas. ¿Y la precipitación qué vendría a ser, jóvenes? ¿No es la caída pues de agua en la superficie? Las lluvias, ¿sí o no? Claro. La nubosidad
es la concentración de vapor de agua, ¿correcto? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Qué más tenemos? La presión atmosférica es la fuerza del aire pues sobre la superficie. Ahora, ¿dónde tenemos más presión atmosférica, jóvenes? A los que están cerca al litoral marino, costero, perdón, o los que están en las montañas, en los cerros, ¿dónde hay más presión atmosférica? Los que están en las montañas. Montaña. Presión atmosférica, ¿tú qué dices? ¿Hay menor o mayor presión atmosférica? En las zonas más Mayor. altura, como se dice. ¿Y qué ocurre con en este caso, con el oxígeno? A ver, ¿qué me dices del oxígeno? Ay, por ahí de repente están haciendo lo que está en las montañas hay mayor presión, dice por ahí. Ajá. Pero ojo, presión atmosférica es fuerza de aire sobre la superficie. Acuérdate bien de eso. A ver, ¿quiénes, por ejemplo, han ido a provincias y han jugado, pues, de repente una pichanguita, un partido de fútbol por ahí? Más o menos, cuando tú pateas el balón, ese balón, por ejemplo, allá, cuando juegas en provincia, ¿cómo es rápido? ¿Es lento? A ver, coméntame. A mayor altura, menos oxígeno. Muy Lento. bien. Lento, lento, seguro, seguro. A ver, coméntame. Sería de que no sería lo mismo jugar en provincia que, como se dice acá en Huaycán, porque mayormente allá en provincia es una zona que es altura y mayormente el clima es frío. Ah, claro, Huaycán es una zona que todavía pues está en la chala, ¿no? Cuando hablamos de altura estamos ya Claro. hablando pues en zona quechua, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos referimos a la presión atmosférica, básicamente es el peso pues, de las masas de aire, ¿no? Que ejerce sobre la superficie terrestre. Y un dato interesante, ¿no? Esa presión atmosférica es mayor al nivel del mar y menor en las montañas. Por eso es que cuando tú pateas un balón, ves a ver pues que es rápido la pelota, ¿no? ¡Fum! Puedes patear hasta de media cancha. Y eso de repente hemos visto cuando jugadores, pues, que, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En la selección, cuando patean sus goles, pues, son de larga distancia, ¿no? Ahí puedes ver, pues, unos golazos increíbles, claro. Pues, la pelota, pues, ahí no tiene una presión, ¿no? Y tú puedes patear y parece que tú eras pateando una pelota de playa. Claro, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, no olvidarse esa parte, ¿no? Hay mayor presión atmosférica al nivel del mar y menor presión atmosférica cuando hay mayor altitud, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más podría? Lo mismo pasaría con la temperatura que dicen ustedes. ¿Qué es la temperatura? Es el grado de calor o frío de la atmósfera, ¿sí o no? Que había justamente había indicado, ¿no? Y bueno, lo interesante es que la temperatura disminuye gradualmente con la altitud. Eso también es importante, ¿no? Con la altitud. A mayor altitud, pues la temperatura obviamente varía. Salvo algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en Ayacucho, por ejemplo, donde a pesar puede que ser altura, la sensación de calor es extrema. Es que también pues recuerda pues que estamos en la baja latitud, ¿no? Debería ser pues tropical y no lo es tanto, ¿no? Pero hay zonas de temperaturas altas en las regiones andinas, ¿no? Como en las zonas bajas de Ayacucho, en Tacna. Pero en las alturas, ahí sí pues el frío es bravo, ¿no? El frío es bravo. Muy bien. Vamos ahora rápidamente a hablar sobre los factores que permiten, ¿no? La diversidad de climas que tengamos, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, que conforme recorremos el territorio vamos a observar, pues, una gran variedad de climas, ¿no? Sobre todo a medida, pues, que aumenta la altitud. Ahí está. Ahora, claramente, pues, la baja latitud, Perú, pues, debería, repito, ser tropical, ¿no? Por su cercanía al Ecuador, pero la cordillera de los Andes es la que va a condicionar enormemente que tengamos una diversidad climática, de acuerdo pues a los pisos ecológicos claramente establecidos, ¿no?
podemos tener pues desde climas templados, cálidos, fríos y muy fríos. Entonces también hay que tomar siempre en cuenta. Profesor, y en este caso, las corrientes marinas, ¿en qué inciden? ¿O cuál tendría acá la importancia? Principalmente en la costa, ¿no? La costa centro y sur. Gracias a la corriente de Humboldt, por ejemplo, hay escasez de lluvias. Y al haber escasez de lluvias, ¿qué pasa con la costa peruana? Es desértica, ¿sí o no? En su mayoría, ¿no? Claro. Y en temporadas de invierno hay una nubosidad tremenda, ¿no? Si tú vas, por ejemplo, a Miraflores, San Isidro en invierno, todo está nubloso, ¿no? Eso nada más nubes estratos, ¿no? En cambio, en la costa norte no vemos eso por la presencia de la corriente ecuatorial o la corriente del Niño, ¿no? Entonces, las corrientes marinas mayormente influyen bastante en la costa. Y la cordillera de los Andes influye enormemente, pues, en gran sector de la costa y todos los Andes. Por ejemplo, vamos a ver aquí, si me permite. A ver acá. Ahí está. Claramente vemos ahí una gran diferencia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la costa, perdón, en la costa norte, el clima viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser, pues, en este caso, semitropical. Profe, ¿qué es un clima semitropical? Que hay lluvias en verano, hay una extensa vegetación y tiene una temperatura no mayor a 24 grados centígrados aproximadamente. En cambio, la costa centro y sur, como tú puedes darte cuenta, es subtropical. Profesor, ¿y subtropical qué significa? Bueno, que en este caso, en verano hay una mayor temperatura y en invierno una menor temperatura. A lo mucho hay garúas. En algunos casos hay vegetación de lomas en invierno. Pero al haber solamente garúas y gran parte del año no hay presencia justamente de estas lluvias, entonces el territorio es mayormente árido. Te pregunto, en Lima, ¿cuál fue la última vez que llovió? Si es que llovió, a lo mucho de repente unas cuantas gotitas, ¿sí o no? Claro. Entonces esto es algo muy interesante tomar en cuenta, ¿no? Y esto se debe justamente a la presencia de la corriente peruana o la corriente de Humboldt. En cambio, en los Andes, esto va a variar de acuerdo a los pisos ecológicos, jóvenes. Por ejemplo, podemos tener acá un clima templado, en una altitud más o menos entre los 1000 y 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿En qué piso ecológico, profesor, encontramos ese clima templado? En la región Yunga, Quechua. Un clima frío. Esa es a mayor altitud, el frío va a ser más intenso, ¿no? Estamos hablando entre los 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar. Ahí pues encontramos pues parte del Quechua y Suni. Incluso puede llegar hasta 12 grados centígrados aproximadamente. Y a medida que vayamos subiendo entre los 4000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, entre los pisos ecológicos Suni y Puna, tenemos un clima frígido que puede llegar hasta 6 grados centígrados, jóvenes. Prácticamente lo que tu refrigeradora tiene. Y si subimos entre los 5000 y los 6000 metros sobre el nivel del mar, ya es un clima gélido, jóvenes. Menor a 0 grados centígrados, ¿eh? Imagínate. Si a ti te encanta el invierno, ahí está, ese es el lugar ideal para ti. Congelado vas a estar ahí, totalmente. Eso es característica pues, de los grandes nevados. Montañas cubiertas de nieve justamente por el extremo frío. Que repito, puede estar hasta menor de 0 grados centígrados, ¿no? Increíble, ¿no? En cambio, en la Amazonía, tenemos, por ejemplo, en la selva alta, un clima cálido y húmedo, jóvenes. Que puede llegar más o menos entre 22, 23 centígrados aproximadamente. Y cuando usted me dice, profesor, que en la selva alta es semicálido y muy húmedo o subtropical, ¿a qué se refiere? Nos estamos refiriendo pues que aquí mayormente pues está muy influenciado todavía por la cordillera andina. Se pueden registrar importantes precipitaciones, pero su calor pues no es tan extremo como en la selva baja, que sí es un clima netamente tropical y húmedo.
que puede incluso superar los 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque justamente pues en la selva baja tiene mucha influencia de la línea ecuatorial, de los trópicos. Si no existiera la cordillera de los Andes, jóvenes, tenlo por seguro que nuestro clima sería como la selva baja. Lluvias a cada rato en verano, húmedo y de altas temperaturas. Sería un clima muy parecido pues a lo que tiene Venezuela, Colombia o parte del Ecuador, ¿no? Ahí está, ¿no? Los climas de Perú. Profesor, una consulta con respecto pues a los climas del Perú y de repente pues no sé, algo que también podría ayudarnos a entender un poco más acerca de su diversidad, de cuáles son las características, ¿qué más nos podría usted decir? Bueno, mayormente pues lo único que te podría decir que hay que tomar siempre en cuenta dos cosas, ¿no? Principalmente, ¿no? Que la costa es influenciada mayormente por la corriente peruana, principalmente la costa centro y sur, porque gracias a ella tenemos aridez, escasa, escasa llovizna, y en invierno pues tenemos una alta nubosidad, y en algunos sectores, claro, hay vegetación de lomas, pero en invierno, en verano no. En la costa norte claramente tenemos un clima semitropical, es decir, hay a presencia de lluvias pero estacionales. En cambio, en las zonas andinas vemos la mayor cantidad de climas, de acuerdo al piso ecológico, ¿no? Templado, cálido, gélido, muy frío. En la selva alta y selva baja, bueno, selva alta tenemos pues un clima semicálido en la selva alta, y en la selva baja tenemos pues en este caso un clima mayormente cálido y húmedo, ¿no? Un clima tropical o tórrido. Ya te vas a olvidar esa palabra, ¿no? Tórrido, que es importante siempre tomar en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Dice, profesor, ¿y qué lugares del Perú hay invierno? ¿Qué clima es? Ah, bueno, el invierno es una estación, ¿no? Es una estación. Es cuando obviamente, como parte del proceso de traslación de la Tierra, pues el momento que nos alejamos del Sol y como va girando, hay una parte pues que, o parte de ello pues, en esta parte de los trópicos estamos en invierno, mientras que en el trópico de Cáncer están en pleno calor, ¿no? Mayormente, y en invierno, pues obviamente la sensación de la temperatura es mucho menor, ¿no? Claro, entonces ahí de repente pues podemos incluso tener presencia de temperaturas mucho más bajas. Por ejemplo, en las partes surandina, justamente en los inviernos, en la estación de invierno, en el trópico de Capricornio al cual pertenecemos, pueden incidir pues las heladas, es decir, temperaturas mucho más bajas de las convencionales y que obviamente provoca pues daños tremendos en la población. Y ojo, en la selva baja también se producen estos fenómenos de disminución de la temperatura eh, intensa, producto pues de los vientos del Atlántico Sur, que obviamente claramente son afectados porque la selva baja pues es una zona llana, ¿no? A eso pues se le conoce como los friajes. Entonces en invierno, claro, la presencia de temperaturas más bajas de lo normal es notorio, ¿no? Pueden llegar pues a medir 26 grados, perdón, 12, 13 grados bajo cero, por ejemplo. ¿Qué lugares, profesor? Principalmente en los Andes del sur. Puno, Juliaca, Ayacucho, Huancavelica. Ahí vas a encontrar frío de verdad, mayormente. Ahora, hay lugares en el mundo donde el frío es mucho más extremo, ¿eh? En Siberia, por ejemplo, estamos hablando de 20 grados bajo cero. Ahí sí es un lugar de invierno extremo, ¿no? Donde las temperaturas pues son tan por debajo de los 20 grados bajo cero, ¿no? Y a veces es más frío que la refrigeradora, pues, ¿no? Sin duda, ¿no? Rusia, profesor. Claro, Rusia, ¿no? Rusia, Siberia, claro, sí. Rusia, principalmente, la parte exterior, ¿no? La parte extrema de Rusia, ¿no? En la parte oriental, ¿no? Siberia. Ahí justamente, pues, Y Alaska.
Alaska también, pero en Siberia parece que la incidencia de frío es mucho mayor. Justamente, pues ahí el dictador Stalin llevaba a sus prisioneros de guerra, ¿no? A sus opositores políticos a trabajar en los campos, en las famosas gulags, ¿no? Que son una especie de campos de concentración. Claro, que ese ya pues es el peor lugar del mundo, ¿no? Para realizar un tipo de actividad. Claro, Alaska también es otro lado. Canadá. ¿Por qué cree que Canadá pues cada vez está pidiendo más gente que venga, ¿no? Porque nadie quiere vivir en Canadá, pues es un país enorme, pero con una población muy pequeña, ¿no? Y que vivir así, imagínate, con un extremo frío. Entonces, a la gente a veces tiene que pensar dos veces antes de vivir en esos países, pues, ¿no? Claramente. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy?